Nos vamos a adentrar en el mundo de lo técnico y vamos a ver qué es lo que está pasando con el desarrollo de Bitcoin, qué se está cocinando en el Bitcoin Core, qué cosas se hicieron en estos últimos meses y cuáles son las cosas que están planeadas. Preparé bastante material, pero bueno, vamos a ver si llego a todo. Bueno, algunos ya me conocen de la charla de ayer. Mi nombre es Sergio Lerner. Y estoy trabajando con Bitcoin desde el 2012, esencialmente en la parte de la seguridad, auditando periódicamente los cambios que se realizan en el código fuente. Trabajé también para la Bitcoin Foundation en hacer esto en forma paga. Y al mismo tiempo, en estos últimos años, soy emprendedor del mundo Bitcoin y desarrollé varias empresas. La última es Rustock, que fue la que presenté ayer. Bueno, primero vamos a ver un poco qué es lo que pasó en los últimos meses en cuanto al desarrollo. En la versión 0.11.0, simplemente acá hice una lista de los cambios más importantes. Ninguno de esos crucial, pero sí que es importante destacar. En la versión 0.11, lo que se agregó, por ejemplo, es el block pruning, que es la posibilidad de tener un nodo que, en lugar de tener la copia completa de la blockchain, tiene solo una parte de la blockchain. Y es capaz de desechar la parte más antigua y mantener una ventana deslizante de los últimos días de la blockchain. Y de esa forma, una vez que yo sincronizo mi nodo puede permanecer sincronizado y validar toda la blockchain sin tener una copia todo el tiempo de la blockchain. Esto por ahora está deshabilitado, pero posiblemente en el futuro se habilite cuando se agreguen mecanismos de los nodos para descubrir qué parte de la blockchain tienen los peers. En la versión de 0.11.1 se arregló un error bastante importante de buffer overflow que podía ser explotado remotamente. O sea, era posible en el momento que el nodo se levantaba enviar determinados paquetes al nodo y lograr ejecutar código remotamente. Por eso es importantísimo que todos aquellos que tienen dinero sobre Bitcoin que hayan migrado a la versión 0.11.1. Y en la última versión, que es la 0.11.2, se hizo un soft fork que es bastante interesante porque, primero porque no fue un soft fork de extensivo debate, realmente desde que se propuso hasta que se implementó fue un camino sencillo, digamos. Y se agregó un nuevo opcode, una nueva instrucción al sistema de scripting que tiene Bitcoin, que es limitado, pero con algunas cosas más que se están agregando se pueden hacer cosas muy interesantes. Entonces voy a empezar a hablar de qué es este opcode check lock time verify que se agregó. Bueno, lo que permite hacer este opcode check lock time verify es incrementar las posibilidades del gasto de un output, de una cantidad de Bitcoin, a partir de una fecha futura. O sea, adicionar otras formas en las cuales ese mismo output puede ser gastado. Entonces, a partir de una fecha futura que yo determino en el momento que creo esta transacción y que esta transacción es minada. ¿Y qué es lo que permite? Bueno, el uso más sencillo es básicamente no permitir nada, ningún tipo de gasto hasta esa fecha determinada. De esa forma, bueno, puedo crear pagos que se efectivizan recién en el futuro. Existía un mecanismo parecido anteriormente utilizando un campo que se llama nLockTime, que da una posibilidad parecida, pero no es la misma, que es la posibilidad de crear una transacción que no puede ser minada hasta un momento en el futuro. Pero eso no implicaba que podría existir otra transacción, un double spend, que pudiese ser minada mañana. Por lo tanto, para muchas aplicaciones ese mecanismo no era suficiente. Y la implementación es un poco, no es muy prolija en un sentido, porque la referencia a la fecha en la que ese evento ocurre, o las fechas, porque uno puede crear diversos puntos, está dada indirectamente por el campo lock time de la transacción que va a consumir ese output. En lugar de hacer referencia a la altura o al timestamp del bloque, hace referencia a la transacción que está por gastar ese output que tiene este lock en el tiempo. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer con esta instrucción, con este nuevo opcode? Por ejemplo, una de las cosas que es muy útil es hacer un escrow. Un escrow es la posibilidad de que existe una tercera parte que tome partido en el caso de que haya un conflicto entre dos partes.
que tienen un objetivo común, pero que puede haber un conflicto, y entonces la tercera parte va a tomar partido y conjuntamente con una o con la otra puede determinar cómo va a ser movido ese dinero. Y la estructura clásica para esto es usar una multisignature 2 de 3, y al usar esta multisignature 2 de 3, el escrow, que en este caso yo lo llamo C, puede, conjuntamente con A o conjuntamente con B, mover ese dinero. Y si el escrow agent, si C no está presente, A y B pueden conjuntamente mover ese dinero. Esto obviamente trae un problema aparejado, que es qué pasa si C se pone en colusión con A o con B y decide, en un momento inapropiado, hacerse posesión de ese dinero. Entonces, lo que puedo hacer con check lock time verify es crear un output de una transacción, un script, que tiene temporalmente, por ejemplo, de acá a 3 meses, un lock de 2 que requiere la firma de A y B nada más, y recién a partir de 3 meses se agrega de que un multisig 2 de 3. O sea, a partir de 3 meses puede aparecer el scroll. Entonces, en principio, ¿qué permite esto? Que si alguna de las dos personas, por ejemplo, fallece, entonces el dinero no queda bloqueado para siempre. Después de una cantidad de tiempo, el agente de scroll puede tomar una decisión. Y si estas personas quieren seguir postergando este servicio de scroll, antes de que llegue el deadline de los 3 meses, mueven el dinero a una nueva output, nuevamente postergando y poniendo un deadline en el futuro. Realmente esto es muy interesante. Otra aplicación, que esta es una aplicación de la realidad, y es un problema que soluciona, es el problema de la maleabilidad de las transacciones en esquemas de Web Wallet 2 de 2, que es el esquema que usa Green Address. Básicamente, a diferencia de muchos otros sitios, Green Address, para mover el dinero se necesita la firma del usuario y la firma del sitio, y no existe una firma adicional que el usuario tiene que guardar en una caja fuerte, por ejemplo, como existe en otras wallets. Simplemente se requieren solo 2 firmas. Y la forma de proteger al usuario de que Green Address desaparezca del mapa y se lleve y bloquee todos los fondos, es que Green Address crea una transacción de refund para el usuario con un lock time en el futuro. Así es como funciona el día de hoy. Entonces, si Green Address desaparece y pasa una cantidad de tiempo, yo tengo esta transacción que, aunque yo no tenga la clave de Green Address, tengo una transacción prefirmada por Green Address que me permite mover ese dinero. Bueno, existe todo un protocolo para hacer esto, que es bastante complejo, donde el usuario crea la transacción de depósito, el servidor crea la transacción de refund en base a la transacción que el usuario creó de depósito, que no está firmada todavía. Después el usuario firma la transacción de depósito y esa transacción de depósito recién después puede broadcastearse e ir a la red. Pero ahí está el problema de la maleabilidad de la transacción, que es que si esa transacción de depósito es modificada maliciosamente por cualquier ente y llega a la blockchain modificada, entonces la transacción de refund queda automáticamente inválida, pero el usuario ya mandó el dinero. Con check lock time verify es muy simple, simplemente hacemos un output que tiene un multisig 2 de 2, pero que después de una cantidad de tiempo permite que una sola firma recupere los fondos, obviamente la dirección del usuario. Y uno de los beneficios evidentes es que es completamente no interactivo. Simplemente, en el momento que hago el depósito, lo hago ya pensando en que voy a tener un refund en una cantidad de tiempo posterior. ¿Y cómo se desarrolla este mecanismo de software? Quería explicarlo para aquellos que no conocen esta terminología de hard fork, soft fork. El soft fork es un mecanismo por el cual se pueden hacer cambios al protocolo de Bitcoin y que tienen un relativo bajo efecto sobre los full nodes, sobre los nodos que están validando las transacciones en la red. Tiene un efecto sobre los miners, pero un efecto poco importante sobre los nodos de la red. Entonces lo que se hace es se redefine un opcode, en este caso se redefinió el opcode que se llama NOP2, y para lograr de que la red vaya migrando, se definen 2 puntos de activación de este mecanismo, y esta activación se da por votos de los miners. O sea, cuando el 75% de los miners en sus bloques votan, poniéndole al bloque versión 4, que es la nueva versión a partir de esta versión, votan de que están produciendo bloques versión 4, están votando para el agregado de esta funcionalidad. Y cuando se pase el 75%, automáticamente los nodos empiezan a validar
este opcode dentro de los bloques versión 4. Los bloques versión 3 pueden seguir existiendo, o sea, pueden seguir existiendo miners que minen bloques versión 3, pero sin embargo los nodos cuando ven un bloque versión 4 empiezan a hacer uso de esta funcionalidad. Y después hay otro threshold, otro punto que es el 95%, a partir del cual los miners empiezan a rechazar los bloques versión 3. O sea que si en ese punto algún miner todavía quedó con una versión anterior del software, queda automáticamente afuera y no puede contribuir a la best chain. En este momento estamos en el 73%, por lo tanto es muy posible que en los próximos 4 o 5 días pasemos el primer punto de activación y este opcode ya pueda empezar a funcionar. Como opcode, sí, hay solo 10 non-operation codes, o sea, opcodes que no hacen nada, se necesita que no haga nada para poder hacer este mecanismo de soft fork, y se usó uno, la primera vez que se usa uno. Quedan otros 9. De cualquier forma uno puede, de cierta forma, crear un nuevo opcode con un parámetro. Con parámetro 1 hace determinada cosa y parámetro 2 es de nuevo un op. O sea que en realidad uno puede como multiplexar un opcode en muchas funcionalidades. Se propuso hacer eso con este, pero al final se decidió directamente usar un NOP. Bueno, acá se ve cómo evolucionó simplemente la activación de esto en el último mes y se puede ver que es súper rápida, que realmente cuando hay consenso de los miners de que es una funcionalidad que agrega valor, los miners no tienen ningún problema en actualizar su software y más o menos en un mes se llegó, el rojo es la versión 4 de los bloques, que es la activación de esto. Eso da buenas señales de que si hay nuevas mejoras, la activación va a ser rápida. Bueno, ¿qué es lo que viene a partir de ahora? Un poco hablé de qué es lo que se hizo en estos últimos meses y ahora voy a tocar simplemente qué es lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro. Creo que lo más importante que va a pasar es el debate que se va a dar en Scaling Bitcoin sobre el aumento del tamaño del bloque y no solo lo que va a pasar ahí, sino lo que va a ocurrir después y lo que viene ocurriendo también en estos últimos años, ¿no? Simplemente para que, bueno, primero, en realidad es simplemente cuáles son las personas que están de un lado y del otro proponiendo diferentes propuestas, tautología, eso. Está Gavin y Mike y Brian Armstrong, por ejemplo, como prominentes supporters, y Jeff Garzik, que proponen incrementos del tamaño del bloque para permitir mayores transacciones por segundo. Y después del otro lado, otras personas importantes que están en gran desacuerdo, por ejemplo, Peter Todd o Gregory Maxwell. En realidad, cuando uno los cuestiona profundamente, nadie está en contra de incrementar el tamaño del bloque en base, por ejemplo, a la ley de Moore, en base al crecimiento natural de la tecnología y del hardware. El problema es cuándo, cómo y, más importante, qué precedente deja para la gobernabilidad de Bitcoin. O sea, si realmente un parámetro tan fundamental como el tamaño del bloque va a ser cambiado, eso deja un precedente. Y eso es lo que más asusta a algunos developers, más que en sí el hecho de aumentar o no aumentar el tamaño del bloque. Y el problema de fondo es cómo se forma el consenso en este momento entre los developers de qué es lo que implementar. Y la respuesta es que no hay consenso en cómo formar consenso, ¿no? Es un metaproblema. Y eso hace que todas las conversaciones y todos los debates sean terriblemente dificultosos. Por ejemplo, la propuesta para resolver este tema de Mike Hearn es lo que él llamó The Benevolent Dictator. Básicamente es que todas las decisiones finalmente terminan en una sola persona y que esa persona tiene que ser benevolente, tiene que escuchar todas las voces, pero finalmente, si hay muchos que no están de acuerdo, tienen que hacer un fork del cliente y crear su propio cliente Bitcoin. Bueno, estos son las... Ahora hay más, creo que hay como 7 o 8 más. Estas son las propuestas de aumento de tamaño de bloque que hubo en el último año, creo que es esto. Inclusive ahí está la mía, por ejemplo. También agregué, por ejemplo, Lightning Network, que no es estrictamente aumentar el tamaño del bloque, pero sí es una forma de aumentar la cantidad de transacciones por segundo que la red puede procesar. Y esto era hace un par de meses, eran más de 600 posts informativos que había que leer para poder dar una opinión informada de qué decisión tomar. Evidentemente es muy poca gente está al tanto de todas estas propuestas y tiene la posibilidad de tomar decisiones fundadas. Entonces, para entender por qué es difícil incrementar el tamaño del bloque, hay que entender un poco qué es la esencia de Bitcoin, que en estos días se discutió muchísimo, diversas opiniones.
Yo elegí algunas de las cosas que a mí me parecen más relevantes, más esenciales de Bitcoin, como que es seguro, como que es abierto, que tiene un supply limitado de la moneda, que es una red descentralizada, que tiene un modelo de gobernabilidad descentralizado, que no hay una autoridad central que resiste el censorship, que es pseudónimo, que no es necesario mostrar la identidad, etcétera, etcétera. Pero todas estas elementos esenciales de Bitcoin, sobre todo ahí subrayé la descentralización, tienen un costo, no son gratuitas. Si uno pudiese de alguna forma olvidarse de todas ellas, obviamente con una base de datos centralizada lograría muchísimo mejor performance. Entonces, el costo de la descentralización es la baja escalabilidad, porque es necesario una alta replicabilidad. Pero cuando hablamos de descentralización, en realidad es difícil saber qué está pensando cada uno cuando habla de descentralización. Para algunos significa una cosa, para otros significa otra. Estas son algunas de las diferentes versiones que yo conozco de cómo la gente piensa la descentralización. Por ejemplo, si uno quisiese asignar un número, un score, y comparar dos redes, ¿cuál es más descentralizada? Dos criptomonedas, podría decir que la que tiene más copias de la blockchain es la más descentralizada, o la que tiene más nodos es la más descentralizada, o la que es más descentralizada con alguna medida, que existen varias medidas de centralidad, o sea, si hay nodos centrales que tienen muchas conexiones, entonces eso sería más centralizado. También puede verse como el costo, el inverso del costo de tener un full node, el costo de validar todas mis propias transacciones. Son todas formas de interpretar la descentralización. También uno puede, por ejemplo, pensar en la descentralización geopolítica, la descentralización como el control de los nodos, porque si todos los nodos están controlados por una sola persona, por más topología de red que yo tenga, por más que esté en todo el mundo, finalmente la decisión cabe en una sola persona. Y la realidad es que de todas estas formas de pensar, hay solo una que resiste el aumento del tamaño del bloque, que es la posibilidad de verificar las transacciones, únicamente las que vienen a mí, teniendo un nodo SPV. Esa es la única que no se ve afectada si yo aumento el tamaño del bloque. Todas las demás van a tener algún tipo de problema. Por lo tanto, acá se ve claramente la competencia de los goals, de los objetivos. Entonces, algunos números para entender en qué estado estamos. La cantidad de transacciones que procesa Bitcoin está limitada por el tamaño del bloque y la frecuencia. El tamaño del bloque es 1 megabyte, la frecuencia promedio es un bloque cada 10 minutos. El tamaño de una transacción promedio son 440 bytes. Eso da 2.200 transacciones de tamaño promedio por segundo, que termina siendo un manejo máximo de 3.8 transacciones de tamaño promedio por segundo. Y para tener una figura comparativa, Visa maneja alrededor de 2.000 transacciones por segundo, PayPal maneja 115 transacciones por segundo, y Bitcoin actualmente, por los propios límites que los miners imponen, está manejando 1.5 transacciones por segundo. Mi criterio es que para que Bitcoin sea un éxito, por algún modelo, por alguna forma, ya sea Lightning Network, aumento del tamaño del bloque, etcétera, etcétera, tiene que escalar por lo menos 100 veces. Tiene que poder competir con PayPal para realmente sentir que Bitcoin triunfó. Entonces la pregunta es, ¿podemos lograr esto y mantener esta propiedad de centralización que parece ser esencial a la comunidad? Entonces, la asunción que necesitamos para poder evaluar esto es que nosotros necesitamos que sea siempre posible que nuevos nodos entren a la red. Si la red no permite que entren nuevos nodos, entonces a lo largo del tiempo siempre se van a ir perdiendo nodos. Y para que los nodos entren a la red, necesitamos que esos nodos puedan validar la blockchain en un corto tiempo, porque si necesitan un año para validar un año de blockchain, entonces nunca llegan a sincronizarse. Entonces, por ejemplo, uno podría proponer que no se requieran más de 3 días de trabajo para sincronizar un año de blockchain. Por lo tanto, si yo me quiero sincronizar de acá a 3, 4 años, bueno, dejo la máquina procesando 12 días y me sincronicé. Parece ser algo razonable, es un margen de 100 veces. Si tomamos esta asunción como válida, entonces no tenemos mucho margen para crecer. En el ancho de banda podemos crecer solo 2x, asumiendo, por ejemplo, el ancho de banda promedio en Argentina, en el CPU 5 veces, y en el storage, en la capacidad de almacenamiento, asumiendo un disco convencional, solo 2x. Y otro de los problemas es que
que voy a ir rápido por esto, es la propagación de los bloques. Si yo aumento el tamaño del bloque, eso trae una cantidad de incentivos diferentes para la propagación de los bloques. El incentivo que tienen naturalmente los miners es que cuanto más chico es el bloque, más rápido se propaga y por lo tanto más rápido llega a todos los demás miners y por lo tanto tienen más posibilidades de llegar a la best chain. Pero ocurre algo paradójico, que es que si el miner pertenece a un clúster, a una localidad física que tiene más del 50% del hashing power de la red, y entre ellos tienen una latencia menor, entonces se invierte. Y los miners tienen un incentivo para producir bloques grandes y dejar afuera al otro 50%, al otro 49%, si pasan el 50%. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando uno aumenta el tamaño del bloque que no esté beneficiando a un grupo sobre otro. Por ejemplo, a los miners chinos, que son en este momento los que concentran la mayor cantidad del hashing power. Las soluciones para esto... tengo poco tiempo, voy a tratar de ir más rápido. Una de las soluciones para esto se llama Weak Subjectivity, que básicamente es... Sí. Ok. Bueno, voy a ir igual de rápido, porque me quedan varias. Entonces, una posibilidad para salvar este problema de la descarga de la blockchain es que yo puedo confiar en una cantidad de entidades que me van a dar a mí checkpoints. Por ejemplo, confío en la Bitcoin Foundation, confío en BitPay, Coinbase, Blockchain Info, etcétera, etcétera. Entonces, obtengo los checkpoints de todos estos participantes y si todos concuerdan de que efectivamente hay una blockchain, o puedo tener también un checkpoint de algún amigo mío que estuvo con la máquina prendida en el último año, entonces parto a procesar la blockchain a partir de ese lugar y lentamente y tranquilamente, si quiero, voy bajando los bloques del pasado, pero no necesito validarlos. Esto realmente aporta un 100% de escalabilidad si yo hago esto, porque no necesito tener ese tiempo de bajar la blockchain, pero cambia, digamos, la garantía de seguridad de Bitcoin. Ahora Bitcoin ya no es objetivamente seguro, sino que hay un factor subjetivo, por lo tanto cambiaría un poco el modelo de seguridad. Y como yo les conté, Bitcoin 0.11.0 ya tiene este soporte para proning, este soporte para no tener la blockchain completa. Y otra forma también de lograr la escalabilidad es algo que se llama Probabilistic Verification in Fraud Proof, que lo que permite es que no todos los nodos tengan toda la blockchain. Los nodos pueden tener una parte de la blockchain y lo que es importante es que cuando uno de los nodos detecta que se broadcasteó un bloque inválido, ese nodo genera una prueba, preferentemente pequeña, y esa prueba se broadcastea por toda la red. Entonces aquellos nodos que aún cuando no iban a validar ese nodo, pueden validar ese nodo, validar que es un nodo inválido, que es un bloque inválido y tomar decisiones de cuál es la best chain que van a hacer. Entonces, para hacer un summary, existen básicamente 4 vías de escalabilidad para Bitcoin, esencialmente. Una es la que yo propuse, que es bajar el tiempo promedio entre bloques a 1 minuto o a 30 segundos. Se puede hacer esto. La enorme ventaja de esta posibilidad es que aparte agrega valor a la red. O sea, ahora la red ya puede hacer muchísimas cosas que antes no podía hacer por el tema de la espera de los 10 minutos. Gavin estuvo de acuerdo, por ejemplo, en esta propuesta, pero no cobró suficiente fuerza. La contrapartida, obviamente, es que tiene un cierto nivel de centralización, por lo que yo les comentaba. La Lightning Network es lo que propone Blockstream y hay otra Lightning Network que está siendo desarrollada. Lo que hace es mover una cantidad de transacciones off-chain. Dice, bueno, no, la blockchain es de esta forma, no la vamos a modificar, pero otras transacciones las vamos a hacer por afuera de la cadena. Tiene cons, tiene problemas, digamos. Básicamente ya esas transacciones no son más censorship resistant porque hay intermediarios. No es realmente peer-to-peer, porque es justamente la existencia de estos intermediarios, estos nodos intermediarios. Y de cierta forma, toda la inversión masiva que se hizo en Bitcoin hay que rehacerla, porque las wallets tienen que soportar este nuevo modo de hacer transacciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un costo muy grande para la industria. Después está la que se está discutiendo más fuertemente, que es la de incrementar el tamaño del bloque. Por ejemplo, un número arbitrario, 5 megabytes. Y la que yo les proponía, o la que también se discutió, que es cambiar las asunciones de seguridad de Bitcoin y hacer un trade-off
en ese sentido. Entonces, ¿cómo podría ser una propuesta conservativa? En este momento hay 15 propuestas, o sea que no tiene mucho sentido que yo les cuente una por una todas las propuestas, simplemente les digo cómo sería una propuesta conservadora que no dejaría a nadie afuera. Sería inmediatamente hacer un incremento de 4x en el tamaño del bloque, eso no deja muy pocos afuera. Después comenzar un incremento gradual en base a las predicciones de la ley de Moore y la ley de Nielsen, que dicen cómo se va incrementando naturalmente por la tecnología el ancho de banda y el procesamiento. Y eventualmente en un mediano plazo utilizar estos mecanismos de subjetividad para obtener checkpoints o utilizar la Lightning Network, y ahí sí el incremento podría ser fácilmente de 50x. Me parece que este tema lo voy a dejar para poder dar un poquito de lugar a las preguntas. Lo voy a pasar muy por encima. Esto es algo que también se viene para la próxima versión de Bitcoin, que es la posibilidad. Uno de los problemas que tiene Bitcoin es que si yo envío una transacción y por alguna razón no le pongo suficientes fees, esa transacción queda en el limbo. O sea, no la puedo sacar, no la puedo reemplazar, queda en la memoria de un montón de computadoras y tengo que esperar hasta que de cierta forma se borre. O tendría que contactar personalmente a un miner para pedirle que haga un mining de un double spend. Existe la capacidad que se llama replace by fee. Existen varias maneras de permitir reemplazar una transacción que fue enviada con bajos fees, aumentándole sus fees. El problema inmediato de hacer esto es que hay que hacerlo de una forma que no permita hacer un spamming de la red, porque si yo puedo enviar una transacción y después enviar un reemplazo y un reemplazo y un reemplazo, puedo enviar 1 millón de reemplazos y de alguna forma esto tiene que estar restringido. Existen básicamente dos formas de que se puede restringir. Una es que yo pueda enviar una nueva transacción donde agregue inputs que tengan más fees, pero mantenga los outputs, y otra que yo cree una child de esa transacción, una transacción que consume los outputs de esa transacción y agrega más fees. En particular lo que se está discutiendo ahora es algo que se llama opt-in, que básicamente es que yo puedo crear una transacción que puede optar por este mecanismo con un flag, y de esa forma aquellas entidades que quieren utilizar esto pueden hacerlo, pero aquellas otras entidades que seguían basándose en zero confirmation, en obtener transacciones inmediatas, en principio no se verían afectadas. O sea, aquellas wallets que podrían decidir, dependiendo a quién envía la transacción, si van a usar este mecanismo o no lo van a usar. Bueno, estas son las variantes que existen, que hoy lo voy a pasar por alto. Bueno, les agradezco mucho y si tienen preguntas, si ya hay tiempo. Buenas tardes. Hubo mucha polémica en el transcurso del año justamente cuando se habló del aumento del bloque, y pienso que hubo básicamente dos tendencias o dos cosas que se marcaron mucho, ¿no? El lado, como quien dice, de los operadores, pero me llama mucho la atención la posición que tomaron los minadores. Tú lo acabas de comentar, el 80% más del hashing power viene de China, y ellos fueron bien tajantes en que no querían un bloque más grande porque su ancho de banda no daba para más. O sea, querían bloques de más de máximo 5 o 10 megas. De repente, todo se calmó, fueron como 2 meses de rush, todo el mundo hablaba del tema y de repente se cayó. O sea, nadie más habló del tema. ¿Cuál es la posición de China en ese particular? Porque ahora tenemos que estar bien claros en eso. Si la decisión tiene que estar totalmente de acuerdo en base a lo que hagan los minadores en China. Como vos decís, los mineros chinos en principio no estaban de todo seguros, pero después firmaron un documento donde se comprometieron a hacer un cierto aumento, creo que era a 8 megabytes del tamaño del bloque. Y después de eso hubieron una cantidad de situaciones, tal vez llamémoslas políticas, pero esencialmente hay mucha frustración. Este tipo de cosas son empujadas por muy pocas personas, que finalmente son los que tienen que escribir el código, hacer las pruebas. Gavin hizo un enorme esfuerzo en hacer simulaciones y pruebas de bloques de 20 megabytes, y si no hay respuesta, hay frustración. Entonces yo creo que eso fue uno de los grandes motivos por los cuales, después de la imposibilidad de llegar a un acuerdo, hubo un periodo de
de silencio. Esperemos que ahora con Scaling Bitcoin Hong Kong se reavive un poco el debate y se llegue a una cantidad más limitada de propuestas para debatir. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Hola. Hola. Gracias, Sergio.